started, 12:01 on my clock. Good afternoon. Thank you for being here today. I am Carrie Belding, and I am the Public Information Officer for the Office of Management and Finance and the Chief Administrator's Office here at the City of Portland. Before we get started with these folks here sharing information, just a couple of housekeeping items. So there's a lot of media in the room here, and we're also broadcasting online. So we Vamos a will be poder able to responder answer preguntas questions after today's por remarks parte de folks personas both en in person persona y and también those aquellos que joining están en online. línea. Si están If en you're joining línea, online at the end por of favor, remarks today, escriban su please type pregunta en your el chat questions into the chat, and those will y be van a ser linked enviados to por me mí so para that I poder can compartir share lo those, and we mayor can que answer podamos. as many as we can today Y by también phone call. tenemos We also have respecto ESL, closed captioning, and Spanish translation. también tenemos available interpretación here, a that folks español y received, también de lenguaje de señas y and tenemos additional información adicional, information así que si have not no se received yet, responde, pueden encontrarlo en portland.gov/transition. portland.gov/transición. And so with Y con that, eso vamos a estar today we'll presentando be a nuestros introducing primeros first oradores, Commissioner Brenda Porter Kira y Debra Cora. and Deborah Porta. Hola a todos. Hi, everyone. Este es un momento This is an histórico para la historic ciudad de moment Portland. for the city of Portland. Los votantes de Portland Portland fueron voters escuchados were heard loud and clear de que that they querían wanted effective, una accountable, representación representative, and responsive city government. gobierno, claro, hoy Today marca un marks nuevo a new capítulo para chapter la for our ciudad. city. Gracias, personas de Portland. Queremos proveer apreciación grande para aquellos que modelaron esta propuesta de mantenernos responsables, de recordarnos nuestros valores y también involucrándonos en los 18 meses de trabajo fuerte. También queremos compartir nuestra gratitud sincera de todos los asociados comunitarios que involucraron en trabajar con las comunidades y de trabajar una comunidad con un proceso equitativo y no lo hubiéramos robusto y no lo hubiéramos podido lograr sin nuestros asociados. Personalmente quiero agradecer a mis comisionados que dedicaron muchas horas en los últimos 2 años en reuniones, audiencias públicas, reuniones con partes interesadas, escuchando y leyendo miles de comentarios públicos durante la pandemia, donde solo nos podemos reunir por medio de reuniones. Y esto es un grupo dedicado y de voluntarios bastante fuerte y ha sido un placer de trabajar con todos. Y quiero reiterar lo que había dicho, de que esta comisión ha sido el grupo de personas más involucradas que he visto por la empresa. Y no puedo hablar fuertemente sobre ellos. Y la importancia de diversidad del proceso es también un refuerzo para mí de que no exitosamente podemos gobernar de un poder de aislamiento. Nuestra comunidad hace que Portland sea más fuerte y lo que seamos mejor. Y estoy honrada y de participar de este esfuerzo. Y ahora vamos a mover con la responsabilidad de la ciudad. Las personas de Portland han dedicado un nuevo curso y ahora la responsabilidad de la ciudad de implementar el papel de los votantes. Gracias. Gracias, comisionados. Gracias, comisionados, compañeros. Y quiero reconocer los esfuerzos extraordinarios y compromisos para un Portland más equitativo debido a ustedes y al resto de la comisión. Miles de personas de Portland que de otra forma no hubieran podido funcionar. Y aprecian mucho el trabajo de cómo lo hicieron. Así que muchas gracias. Y anoche miles y miles más pusieron sus votos diciéndonos de que ahora es un cambio histórico para el gobierno de su ciudad. Muchas gracias por traer su dedicación y su experiencia y compasión en este proceso en todas las personas de Portland. Así que lo aprecio mucho. Mi nombre es Michael Jordan. Soy el jefe administrador de la ciudad de Portland y este papel y la transición que representa es un honor y debería decir
de que es un reto de toda vida para mí y todo el personal de la ciudad de Portland. Mi equipo está preparado de tomarlo con intención e integrar y mayormente con urgencia. Hace 2 años, Portland va a tener sus próximas elecciones usando ranked choice voting y también basado en distritos, va a tener cambios en la estructura de gobierno. Primero, va a permitir a los votantes que puedan tener los candidatos en orden de candidatos usando ranked choice voting. También establecer 4 distritos geográficos, 4 miembros de la ciudad que elegidos para representar cada uno de esos distritos, expandiendo el council de 4 a 12 miembros y también expandiendo las políticas y del alcalde y también elegidos a toda la ciudad y también administradores profesionales de la ciudad. Para llegar ahí, el equipo de transición en la oficina va a estar implementando cambios que incluyen trabajando con el condado de Multnomah para establecer ranked choice voting y también educando a las personas de Portland para saber cómo elegir a nuevos oficiales. Va a ser un proceso para establecer distritos geográficos y va a ser, disculpe, me disculpo, y va a permitir al cónsul de la ciudad que se va a enfocar en estableciendo de políticas y comunidades, liderando ese cambio y papeles para los oficiales elegidos y también voy a añadir para administradores de la ciudad y también supervisores. Y ya lo último y posible lo más importante, desarrollando y continuando trabajando en mejor los servicios con los ciudadanos durante este periodo de transición y estableciendo el cónsul para éxito cuando estén tomando las riendas de la oficina. Y haciendo eso, vamos a continuar involucrándonos con las personas de Portland y haciéndolo. Una de las primeras cosas que van a estar sucediendo es de que vamos a estar pidiendo y reclutando miembros que puedan completar 2 papeletas. Uno, un distrito para establecer esos distritos que había hablado. Segundo, una comisión de salario que está en mandato por la carta que puede establecer salarios para los oficiales. Y ya por último, un comité de transición para dar recomendaciones al council sobre el proceso en general de transición. Durante esta transición vamos a mantenernos comprometidos para proveer información transparente y también buscando opiniones de la comunidad que históricamente han tenido poco acceso en la toma de decisiones del gobierno. Así que hoy, con todos ustedes, un nuevo capítulo empieza para la ciudad de Portland. Como sirvientes públicos, es nuestro trabajo de poder conllevar la dirección de los votantes mientras continuamos dando los servicios a las personas de Portland en los cuales se basan todos los días. Con eso es mi gran placer de presentarles a Lisa Watson, la directora de la ciudad de Portland de Equidad y Derechos Humanos. Muchas gracias, director Jordan. Mi nombre es Lisa Watson y soy la directora de la Oficina de Equidad y Derechos Humanos y también soy descendiente de Kalapuya, de las tribus de Kalapuya, Irak. Y hoy es la primera vez que hemos tenido y hemos tenido no es un accidente de que estamos aquí en esta sala hoy. Esto detrás mío es Lizzie Kunzwitz. Lizzie tenía 33 años cuando en 1912 las mujeres en Oregon finalmente lograron el derecho para votar. 2 años después, las mujeres de Oregon pudieron poder establecer sus primeros votos en elecciones nacionales. A 108 años atrás, lideró la carga para que mujeres negras en Portland puedan registrarse y votar y lideró un esfuerzo y conlleva en 1916. Comparto esto con ustedes porque barreras monumentales y también instituciones raciales trabajó bastante fuerte para asegurarnos que los miembros de la comunidad y las voces fueran escuchadas. Su activismo y miembros cívicos que de lo contrario no se hubiera sentido posible
esta visión de liderazgo y representación en el desarrollo de políticas fue un papel bastante grande en seleccionar y guiar este proceso y el proceso intencionalmente se había enfocado de centrar a las personas de Portland que históricamente fueron dejadas sobre la toma de decisiones. Y eco a mis colegas con la gratitud con la carta, el personal y miembros de la comunidad que compromisos en los esfuerzos de centrar la equidad con todo el trabajo. Hoy vamos a invitar a los Portlanders a continuar la tradición de trabajo cívico y mantener los valores centrales a medida que seguimos nuestro trabajo adelante. Tres de los valores son equidad, antirracismo y transparencia. Y a medida que continuamos las instituciones de promover barreras, construir confianza en la comunidad y también involucrarnos con Portlanders en toda la ciudad, no se ha perdido en nosotros, que es tan significativo. Lizzie Wicks, el esfuerzo que hizo ella de inculcar a los Portlanders, y eso es significativo, todavía mantiene hoy. Nuestra oficina está comprometida de asegurarnos de que los valores de bases de la ciudad, especialmente equidad, transparencia y antirracismo, se mantengan en se mantengan bien afilados a medida que seguimos hacia adelante. Y continuamos con la visión que Lizzie Wicks queríamos de asegurarnos de que hagamos cada esfuerzo de crear y mantener los sistemas y estructuras que funcionen para todos que viven, trabajan y dedican tiempo en nuestra ciudad hermosa. Y ahora es mi placer de poder presentar a Shoshana Anaheim, supervisora de oportunidades. Gracias, directora Watson, por compartir la historia de WikiLeaks y también la participación en este proyecto. Soy Shoshana Oppenheim, uso pronombres ella y soy la supervisora de proyectos especiales y también la oficial de servicios especiales. He tenido la oportunidad de trabajar con la comisión en los últimos 2 años y soy la supervisora de la ciudad para la implementación de la transición de la ciudad e implementación. Y primeramente quiero dar un gracias sincero que desarrollaron y sin los esfuerzos voluntarios de poder empujar a Portland hacia adelante, no vamos a estar aquí en este momento. También quiero agradecer a mi equipo, Julia Meyer, Sofía Álvarez Castro, Diana Shipland y Diana Núñez. Debido al trabajo que han hecho durante el repaso de Portland, los votantes de Portland, las voces fueron escuchadas. Este equipo realmente tiene el espíritu de Portland y el mejor de nosotros. Y es mi placer de trabajar con ustedes. Y también, y disculpe, y finalmente, para mis compañeros de Portland, ya sea se apoyaron la medida o no, muchas gracias por haberse involucrado con nosotros y también por haber hablado en voz alta. Vamos a centrar nuestro trabajo con ustedes todos y vamos a continuar de trabajar y conseguir su confianza a medida que hacemos cambios, que la forma de gobierno y los métodos y la oportunidad de nosotros hacia adelante son increíbles. Portlanders quieren llevar cambios históricos hacia adelante, cambios de la forma como nuestros representantes están elegidos y la forma como la ciudad está siendo estructurada. Es un honor de poder entregar estas promesas mientras nos mantenemos enfocados con los valores que la directora Watson había identificado, los valores de equidad, antirracismo, colaboración, comunicación, transparencia y responsabilidad física o fiscal. Vamos a centrar el deseo de la carta con los planes y las implementaciones y las medidas del éxito contra eso. Reconocemos la importancia de asegurarnos de que estos cambios sean manejados efectivamente y estratégicamente. Y en preparación al resultado de hoy, vamos a establecer el trabajo para que empiece la implementación de inmediatamente. Y ya tenemos nuestro trabajo preparado para preparar para las reformas de votaciones de Ranked Choice Voting. Vamos a, y los distritos, vamos a estar reclutando quien va a estar responsable para preparar y adoptar el mapa distrital, dividiendo la ciudad en 4 distritos geográficos. Estamos trabajando con nuestros asociados del condado para desarrollar una estrategia para que Ranked Choice Voting
en los siguientes meses vamos a estar escuchando más sobre este plan de transición y vamos a estar viendo una implementación de voto, incluyendo educación sobre nuevos sistemas de educación y más información sobre el distrito y el reclutaje pueden ser encontrados en nuestro sitio web de portland.gov transición. En otoño 2024 vamos a haber logrado cambios significativos para el cónsul de la ciudad, transicionando a un cuerpo legislativo de 12 que va a vivir y trabaja en los distritos que representan y también un alcalde ejecutivo que va a ser elegido en toda la ciudad. Vamos a necesitar asegurarnos de que el cónsul de 2025 tengan oficinas del distrito, que los candidatos para las oficinas, el consejero y alcalde entiendan los nuevos papeles y responsabilidades que se delinearon en la carta y que la estructura esté establecida para apoyarlo, asegurándonos de que el negocio de la ciudad se pueda lograr y que se logre bien es la prioridad más alta. Las personas de Portland lo mejor mencionaron lo alto y fuerte de que no hay tiempo para esperar. Urgentemente quieren cambios, quieren lo más eficiente, más transparente en forma de gobierno de la ciudad. Nuestras oportunidades para reestructurarnos y reimaginar de cómo servimos nuestras comunidades es ahora. Y vamos a en la infraestructura de la ciudad, una que es responsable y que esté centrado con nuestros constituyentes y que sea campeón de la innovación, transicionándonos fuera de la forma que permite por todas las ciudades, los sistemas y resultados de problemas. Y nuestras oficinas van a estar jalando en una dirección. De inmediato, la fuerza de trabajo va a estar establecido con mejoras de la ciudad, seguido por enfocándonos sobre las necesidades. Y nuestros estimados van a ser, los costos estimados van a ser más certeros una vez de que, para más información sobre el presupuesto, Jessica Canar, la directora de la oficina de presupuesto, va a estar aquí para responder preguntas. Para poder ser exitosos, necesitamos que la comunidad esté involucrada. Vamos a empezar el reclutaje para 15 miembros en la comité de CEO Jordan que había mencionado, que va a ser de personas que viven y trabajan en Portland y que están comprometidos de asistir en la transición. Más información sobre el grupo de consejería va a estar en el sitio web. Así que hoy, menos de 24 horas, una de las cosas es seguro. El cambio está en venir. Las personas de Portland va a estar viendo Ranchers Voting en el 2024 y va a estar eligiendo dos miembros del cónsul y vamos a estar rediseñando la forma de gobierno para implementar la forma de voto, reflejando la urgencia de este momento histórico. Muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de poder mover a Portland hacia adelante. Y ahora voy a dar el podio al director Michael Montoya, director de Vida Cívica y la importancia de comunidad en la organización. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por haber sintonizado. Mi nombre es Michael Montoya, soy el doctor interino de la Oficina de Vida Cívica. La Oficina de Cívica fue fundada en 1964 para los Portlanders puedan hoy nuestras invierten en liderazgo de comunidad, apoyos para organizaciones y también sus vecinos. Y encima de eso, la Asociación de Vecinos apoya subvenciones. Nuestra oficina apoya a los jóvenes, personas de migrantes y más importante de hoy, la consejería y también el programa de consejería. El programa apoya el reclutaje por más de 110 juntas y comisiones de toda en la ciudad. Los Portlanders sirven en esos cuerpos como una flor de gobierno, planeando transparencia y también democracia. Esto es vida cívica en acción. Quiero agradecer a cada uno de ustedes y a sus voluntarios por sus servicios en nuestra ciudad. Cuando estás viendo las personas que están viniendo juntos para identificar y resolver problemas comunes, Portland tiene en las comunicaciones y aún así las buenas comunidades tienen un nivel alto de involucración que otros. Los Portlanders están sintiendo los dolores y es evidente sobre los problemas que estamos viendo hoy y las acciones que Portlanders han tomado para medir la medida 26228. Portland
y va a continuar de crecer rápidamente y la ciudad quiere ver la estructura que va a permitir a todos los partners que puedan hacer sustantivamente votar en las decisiones que han impactado sus vidas. Y he escuchado hoy sobre el proceso que nos llegó aquí. Miles de Portlanders han estado involucrados en desarrollar estas reformas y también van a necesitar los Portlanders que se mantengan involucrados a medida que desarrollamos estrategias para prepararnos para día de elección 2 años de hoy. Esta mañana va a reclutaje de 2 o 3 oportunidades finales para que los Portlanders puedan estar involucrados y involucrar la medida 26228. Primero, la ciudad necesita seleccionar 13 Portlanders que van a servir en una comisión de independiente distrito que va a preparar y adaptar 4 distritos a septiembre del próximo año. Las aplicaciones pueden suceder en portland.gov/transition commission. Va a haber un botón o simplemente 311 para que le puedan ayudar con esa aplicación. Segundo, va a consistir de 13 residentes de Portland que van a estar representando edad, género, no es tan práctico que sea contigo, compacto y que puedan mantener las comunidades de color juntas y puede estar conectado por transportes y que sea de población y cualitativo. Las aplicaciones va a cerrar el 1 de diciembre, así que por favor no espere para aplicar. La segunda comisión, que noviembre 17 vamos a estar abriendo las aplicaciones para el comité de transición de consejería que va a estar asignado para el alcalde para implementar el deseo de los votantes vecindarios y va a estar recibiendo actualizaciones, dar consejos en las reformas de la carta y las implementaciones. Finalmente, desde que va a haber varios nuevos elegidos en el personal, estas posiciones van a tener papeles que actualmente no están en nuestro 5% de profesiones de comisión va a ser convenido para los salarios cada 2 años para los 12 comisionados, alcalde y también auditor. La importancia de estos 3 grupos que va a ayudar a nuestra ciudad en este momento importante no puede ser. Esto es un momento para ponernos para moldear el futuro y voy a traer director Michael y voy a estar aquí para responder cualquier pregunta. Gracias. Así que pienso que vamos a empezar con las personas aquí en la sala y sé que Kerry está monitoreando el chat. Así que si tenemos alguna otra pregunta que están viendo en este lado y si hay alguna otra pregunta que son bastante difíciles, voy a referirlos. Así que para que estas personas que están aquí, obviamente esto es la promoción de transición, cómo asegurarse de que van a mantener con su trabajo diario que ya tienen para eso. Esa es una muy buena pregunta, primeramente. Y vamos a preguntar al director Econor que pueda comentar, pero vamos a hacer un consejo y tenemos una visión del consejo de que el voto positivo con una enmienda del proceso de ajuste de presupuesto y el cónsul tiene una sesión de trabajo este jueves y van a votar en el cambio de presupuesto de la próxima semana, así que vamos a anticipar más capacidad y estamos en la capacidad de que se esté alistando por ya varios meses, así que va a tomar más, así que si no hay preguntas sobre cuánto está pidiendo más. Creo que estamos pidiendo entre 4 a 5 millones de dólares, creo que eso es para este año. Pero voy a permitirle a Jessica que sea más específica. Buenas tardes a todos. Soy Jessica Kennard, soy la directora de presupuesto. Nuestros estimados van a ser entre 4 a 6 millones de dólares al año por cada año por 3 años. El costo inicial basado en la necesidad del personal inmediato van a ser más bajos debido al costos del personal. Así que la distribución puede que sea $1 millón una vez, pero el dinero va a estar necesitado independientemente por costos adicionales de estableciendo las nuevas instalaciones y las oficinas del cónsul. Así que vamos a estar trabajando con el cónsul para asegurarnos de que tenemos los recursos que sean necesarios. En esos rapidito para la oficina de CEO había anticipado que el personal va a estar presente en anticipación
va a estar ya reclutando y tenemos un costo alto para el voto si va a ir por otro modo, así que esperaremos de estar añadiendo a nuestro equipo y al programa estratégico oportunidades en términos de, y también vamos a estar mirando los más inteligentes en la ciudad y estamos mirando sobre el apoyo en términos y externos sobre el voto y el proceso y las mejoras. Pero ya dijo que el trabajo está establecido por usted y sé que inmediatamente está reclutando por este distrito. ¿Y cuál es la guía de tiempo para implementar estos cambios y ah, va a poder lograr lo que se implemente antes del otoño 2024? Como ya he mencionado, va a ser una carga grande, no es broma. Y absolutamente estamos comprometidos a asegurarnos de que la comisión del distrito tenga los recursos que se necesita para completar el trabajo para el septiembre de 2023. Así que si está pensando sobre el trabajo, hay un par de formas. Hay trabajo de que los distritos se conozcan sobre los candidatos posibles y el cónsul actual y también el trabajo de Ranchers Voting, que básicamente está con el condado para implementar ese trabajo. Los tres condados de Portlanders, en el condado Washington y Multnomah, y también está en la transición en sí de nuestro cónsul actual y las mejoras del sistema. Así que vamos a estar trabajando vigorosamente con ese trabajo y hay cosas que están requeridas para el 2025 que estén establecidos y hay otras cosas que vamos a estar siguiendo esos cambios que ya están establecidos. ¿Y cuáles son las cosas requeridas que necesitan sucesión para el 2025? Disculpe que no fui muy clara, pero el distrito tiene que completar su trabajo para finales de septiembre. A septiembre de 2023. Disculpe, sí, disculpe. El Ranchers Voting necesita estar establecido para las elecciones de 2024 y las reglas y responsabilidades son los oficiales elegidos y eso también tiene que estar establecidos no solamente por los candidatos que van a estar practicando por esas posiciones, sino que va a ser en el 2024. Y cómo vamos a estar estableciendo esas afines. Y así que no sabemos cuánto van a ser pagados. Específicamente con los comités de supervisión nos puede conllevar nuevamente quién va a estar designando los miembros para cada uno de sus grupos y el trabajo que va finalizado. Gracias. Estamos pidiendo al cónsul con el distrito y la comisión de salario. Así que tiene la autoridad de desarrollar un plan de la mayoría de ellos. 9 personas han sido aprobado el plan y el plan se ha adoptado. Así que es completamente independiente. La carta, la transición de la comité, eso no es requerido en la carta, pero sí es requerido para que nosotros podamos tener integridad y tener una comunidad. Así que vamos a estar al cónsul de que sea aprobado, de que alcalde, de que sea aprobado, porque ya tenemos al cónsul, de que sea parte del proceso. La comisión del salario, el primer salario va a ser asignado por el alcalde. Subsecuentemente, la comisión va a ser asignada por parte del administrador de la ciudad. Hay dos condiciones va a ser asignados para poder mantener con los salarios. Así que va a ser una nueva comisión. Correcto. Primera, asignada por el alcalde y después de ahí asignado por el distrito de la ciudad. Tenemos un fact sheet
districting commission the independent district commission as well as las tres comisiones. Is that right, Sophia? Así que Yeah. podemos So we have enviarle some un notes fact and we have sheet. a sheet on each of those. Yeah. Are there specific requirements that council's going to be as far as the applicants for the going down? Así que hay requerimientos en la In the carta charter, and I'm looking para for- asegurarnos de que esto está correcto. got this all right. So there are the requirements in the charter that they represent Portland's diverse communities and that they're La demografía geographically and hay bastante diversidad ahí, así que ese es el requerimiento. Si los aplicantes tienen experiencia con el distrito, tienen experiencia con la comunidad y todas esas cosas van a ser atractivos de el cónsul y mirando las aplicaciones, pero pienso de que quiere hablar sobre la comisión de la carta, va a estar was expecting in terms of the district commission. I think you, it's really about. Michael, maybe this is a follow-up question. estos distritos van a ser contiguos, no pueden separar las comunidades y separando, si 9 de estas son 13 miembros, si 9 de los 13 hay alguna habilidad para hacer un veto de los distritos y esto nuevamente las proyecciones del escenario. Worst case scenario, but let's say they're just crazy. Mike, can you repeat this question? Sí, la pregunta es si lo si está correcto una vez de que el distrito de la comisión está formado. ¿Hay alguna forma para repelar o si esa decisión es completamente no es la primera vez de que se ha estado haciendo para en Oregon o algún otro lado? Es ciertos requerimientos constitucionales para los distritos que Michael había mencionado generalmente sobre nuevamente en términos de la población de que tienen que ser iguales y de lo contrario tiene que tratar de que las comunidades estén juntos. Así que hay ciertos requerimientos legales para los. Si hay alguna decisión WACO, está asumiendo de que se puede llevar a la corte y el juez puede decir de que no conlleva pero el abogado de la ciudad va. Entonces, términos de costos adicionales para implementar esta nueva forma de gobierno fuera de los primeros 3 años, pero tenemos este aspecto de $900 al año a $8.7 millones. ¿Cuándo podemos esperar de poder tener un mejor estimado o un estimado exacto dentro de esta guía de tiempo de 3 años? Hay variedades en los últimos 3 años que contienen las decisiones que va a estar impactando ese estimado. Uno de ellos está relacionado a Ranchos Bueno y a medida que estamos más familiarizados con las necesidades y los costos de implementación de trabajando con el condado, vamos a saber más. Así que vamos a saber más en el 2023. La fluctuación de costo es debido a las decisiones que están relacionadas al tamaño del personal para la oficina, es la que va a estar tomando en 2023 o 2024 a más tardar, y eso va a ser el determinante más grande del tipo de costo, pues se va a aumentar el costo de la oficina para un personal que va a ser al menos 2 personas en todo el personal. Y esa es la decisión, no, esa es la decisión del comisionado de. Entonces, ¿quién está tomando esa decisión? Vamos a dejar las mejores prácticas para los modelos que son similares a lo que Portland está haciendo y creo que vamos a estar usando las asociadas de HR. ¿Cuáles son esas mejores prácticas? Vamos a pensar sobre el hecho que la descripción de trabajo va a estar cambiando. De actuar sobre administrador de la ciudad por un número de para que
el papel de la administración pueda irse y van a tener un papel que va a estar cambiando hacia mí sobre una legislación y también interactuando con un distrito bien formado y también representados sobre esos distritos. Así que lo que vamos a tener que estar haciendo es de es absolutamente correcto. Vamos a tener 12 personas y vamos a tratar similarmente en toda la ciudad, pero el espacio, pensando sobre los papeles mi preferencia puede ser de esas 3 oficinas que sean relativamente juntos para poder compartir ciertas responsabilidades que son necesarias para administrar una oficina política. Y ese es el punto que va a ser necesitado particularmente a medida que movemos al 2024, 2025 el presupuesto, porque ese año el presupuesto vamos a tener que implementar y experimentar esas ideas. Así que a medida que nos preparamos para el proceso del 24-25, vamos a ir conllevando esas decisiones. Y entonces solo en ese momento, bastantes decisiones que están haciendo. Es que los comisionados adicionales ¿dónde van a estar teniendo sus oficinas? Bueno, vamos a estar necesitando el trabajo del distrito, la comisión que sea completado antes de que cuáles son los distritos. Una vez de que tengamos esa información de la ubicación del distrito, la oficina del distrito en esos distritos y la intención, mi entendimiento es de que la oficina primordial para los consejeros está dentro de los distritos y una vez de que se han completado el proceso del distrito, vamos a tener más información y eso nos va a conllevar a la elección. ¿Qué tan seguido va a estar repasando los distritos para poder ver si todavía están alineados con lo que necesita estar establecido? Creo que son 10 años la forma como los distritos están viendo en el estado, así que vas a tener un mandato de que diseñalmente cada 10 años vamos a estar repasando porque obviamente las poblaciones van a estar cambiando, se van a estar moviendo y va a haber una nueva comisión del lugar que va a estar mirando el distrito para hacerlo. ¿Cuáles van a estar lidiando con preguntas con personal, con miembros del cónsul, o si van a estar mirando a las elecciones de donaciones de elecciones, si eso va a estar cambiando? Sí. Sí, estoy siendo fastidioso. Sí, por favor, corríjame, Susana, pero pienso de que estamos trayendo un grupo de ciudadanos juntos para que nos pueda recomendar en todos los aspectos, que obviamente que hay bastante trabajo para hacer y de una forma consistente con ciudadanos y también bastantes personas y también en las mejores formas de poder estar y poder tener más en diferentes temas. Así que como una umbrella en todos los esfuerzos. Siento que nuestro sitio web va a estar actualizado a responsabilidades en la transición de la carta y del comité, porque sí, es exactamente eso. Como estamos haciendo el trabajo de cuando tenemos preguntas difíciles y estamos en el lado apropiado. Disculpe que suena como un broken record, pero si nos puede conllevar con el número, quién va a estar asignándolos, aprobar, que todo está, va a estar en el sitio web, sí, los de Tint, todo están ahí, pero sí, hay un repaso en general que para responder a la pregunta, encima de la información va a estar en el sitio web, pero
el comité de transición de consejería, 15 miembros asignados por el alcalde, aprobado por el consejo de la ciudad. Hemos hablado sobre los papeles y responsabilidades, las personas que donde viven, que tienen interés en avanzar la transición. El distrito tiene 13 miembros asignados por el alcalde, aprobado por el cónsul. Tienen ese trabajo independiente de esos 4 distritos, 5 miembros asignados por el cual primera comisión de salarios, y luego van a estar proveyendo recomendaciones sobre el cónsul, del alcalde y también el auditor. Did I get that? They have the authority, you said they'll be providing recommendations on salaries. Who is the official? ¿Cuáles son los salarios? Así que tengo que referirlo a la carta. Creo que tienen la recomendación de que sean incluidos en el presupuesto para verificar eso. Y los copresidentes, si tienen preguntas sobre eso, o tienen respuesta para esa pregunta. Ah, Sí, estaría dispuesta a repasar la carta. ¿Tiene otra pregunta? ¿Cómo y cuándo el administrador de la ciudad va a estar contratado y decidido? La respuesta corta es no sabemos. Creo que eso va a ser obviamente el nuevo, un papel bastante primordial que todos los empleados y chief of police que van a estar por parte de la carta, así que va a ser una función crítica. Y esa persona va a ser responsable con el nuevo alcalde y la supermayoría va a ser responsable al nuevo cónsul. Así que va a ser mi recomendación de contratación de ese primer y del cónsul puedan confirmar eso. Así que no vamos a estar contratando un administrador de la ciudad antes de que el nuevo cónsul o nuevo alcalde esté establecido de enero de 2025. No he visto así. Elecciones presidenciales y cuáles van a estar votando y cómo esa situación va a estar basada. Eso está delineado en la carta. Y la preferencia por esos distritos que históricamente han sido desrepresentados en esas que han sido parte. Así que vamos a mencionar esos distritos. Parece que todavía tiene preguntas sobre autoridad final, sobre las partes de cómo el sistema va a estar trabajando con los comités, salarios. Me parece que durante que en este momento tiene la autoridad de... estoy confundido sobre dónde está la autoridad final sobre estas decisiones. Sí, la pregunta, ¿cuál es dónde está la autoridad ultimada sobre estas decisiones? Y la respuesta está en la carta, de que eso es lo que vamos a estar explícitamente lo que la carta dice. Si el lenguaje es ambiguo o no existe con el cónsul y con el cónsul, no se olvide de que todavía está en la oficina y va a estar ahí hasta el final del 2024 y todavía tienen la autoridad para la ciudad. Así que 3 votos por cónsul significa de que a menos de que sea explícitamente establecido en la carta. Así que ahí es donde la última historia va a estar en los últimos años. El cónsul todavía planea en City Hall. Esta es una pregunta bastante difícil. Actualmente el cónsul de la ciudad en City Hall no está establecido para 12 personas. Así que vamos a tener que estar pensando sobre
los costos de las renovaciones que van a hacer, si va a estar tomando bastante tiempo en enero del cónsul va a estar empezando a hacer los negocios, si no lo han notado, tiene bastante espacio en estas las opciones de cómo lidiar con los cuales vamos a estar lidiando, de cómo estamos viendo el cónsul y el resto del personal que está apoyándoles en que el público tenga acceso y pueda participar. Sigo mirando aquí de este lado. Prosigue. ¿Cuánto tiempo ustedes, especialmente en su oficina, han estado preparando esas posibilidades en el proceso? Has it been 6 months? Has it been really the past week that you guys focused on next steps? Could you give me a sense of like how much work has gone into the preparation for? Se han estado preparando por años. Y yo sabía que la propuesta iba a ser en junio. Así que una vez de que sabíamos cuál iba a ser la propuesta, habíamos empezado de trabajar en esos componentes. Y estábamos trabajando en la comisión. Así que si están hablando sobre distrito, estamos hablando sobre distrito, cómo van a funcionar. Estamos hablando sobre ranked choice voting. Y las estrategias iban a ser. Así que ya empezamos esas conversaciones con el condado para estar preparados. Y ahora que ya sabemos lo que los votantes quieren que hagamos, quieren que hagamos, ya podemos trabajar más en detalle sobre eso. Rápidamente, antes de hablar sobre los fondos, queremos establecer antes de la transición, de que hay una transición, de que está completamente fundado y hay una indicación de cuándo el nuevo gobierno va a tomar, dónde los fondos extras van a estar proveniendo. Es una muy buena pregunta. Así que en este momento los fondos han sido con los costos adicionales. Los costos tradicionales son una vez y tenemos fondos de una vez en este momento. Contingencia, hay fondos que So the council could earmark the funding that is needed, just about as much as is needed potentially for things pero very todo soon. eso es necesitado en ese momento y típicamente si tenemos fondos de una vez cada año. Así que es la opción de hacer ciertos procesos en los siguientes años, pero sí va a estar recorriendo el council de que en este punto de tener los recursos, aun cuando tenemos diferentes necesidades de competencia para asegurarnos de que estamos en el lugar correcto. Los fondos que siguen, necesitamos de que se identifiquen como parte de nuestro proceso de desarrollo del presupuesto. Solo están disponibles en los fondos y eso puede ser disponible para los recursos. No sabemos cuál es pronosticado todavía en diciembre, así que nos va a dar una idea de lo que va a estar disponible y si no hay fondos disponibles para conllevar la necesidad, vamos a Will the mayor preside or attend to the meetings during? el cónsul, el alcalde va a estar yendo a las reuniones del cónsul. La respuesta es no sé. En la nueva estructura es el ejecutivo, el alcalde no es no es un miembro regular de votante y rompe los empates. Mi sospecha es de que las dos ramas tienen que trabajar juntos. Gobierno local no es exactamente el mismo gobierno estatal o federal. Los problemas que lidiamos aquí son holísticos, basados en la comunidad, en los servicios que son orientados y es muy importante para elegir conlleve la legislación para poder entender y ser participante en esos diálogos, para que así que técnicamente el alcalde no es requerido de participar con el cónsul. Pienso que prácticamente hablando, para que funcione bien, van a necesitar tener una relación de trabajo. ¿Algo más? Nos faltan 10 minutos. ¿Alguna última pregunta?
proportional voting method, and that is partially laid out in the charter. Detalles que necesitan ser decididos que exactamente del surplus que vamos a estar, que van a estar distribuidos en los votos que van a estar necesitando de fracciones, porcentajes. Y so, ¿quién va a estar decidiendo eso y cuál es el proceso para eso? Nos da las duras, ¿ah? Asked me the hard ones. He said he was going to do that. And he did. Okay, Para so resumir la pregunta, Sure, to ¿quién summarize the question is decide who las reglas decides decidido por who ranked choice will voting do ranked y choice cómo voting and la how, proporcional, proportional cómo direct, los votos single transferidos transfer va a ser vote is implementados en Portland? implemented here in Portland. Voy a admitir a I ustedes will admit de to you, que I am knowledgeable about many conozco things, muchas but cosas y ranked choice voting no conozco mucho, but pero luckily, lo I suerte es de que do tenemos have, expertos quienes experts that are, both in the community nacionalmente en la nationally, comunidad que trabajan en estos problemas, así que absolutamente vamos a estar trabajando sobre los más inteligentes y vamos a estar haciendo contratos con las personas que necesitamos para poder desarrollar un código de elecciones que va a ser una de nuestras primeras cosas que vamos a estar entregando porque because we will vamos a have to, asegurarnos de make que todos sure nuestros that all códigos of our estén code matches the junto charter. con la carta So, y de, estamos hablando con las elecciones. Elections, we'll be developing a new elections code, adopting it. This council will adopt the new elections code. De que esté listo para elecciones 2024 y luego súbitamente lo que vamos a estar haciendo con los condados del condado que están aprobados. En ranked choice voting van a haber bastantes coordinaciones y absolutamente vamos a saber más sobre eso pronto. Pero eso es lo que sabemos por ahorita. Y está trabajando con un consultor de otras jurisdicciones que va a estar implementando el voto. Sí, hay un punto específico. Es distinto con de que he estado contratado. Van a haber diferentes horas que van a estar. No sé si lo han notado en RFQ para el apoyo de la ciudad y en la comunidad e involucración de la ciudad para apoyar los distritos independientes y son zonas absolutas con la experiencia que va a estar por fuera de las partes. Y quiero añadir de que esto es nuevo para nosotros, ciertamente. No es un proceso anormal para una carta de que sea enmendada y que eso va a estar establecido con un poco de lenguaje de ordenanza para que ese lenguaje con la intención de la carta y los detalles en los cuales van a estar en el código de elecciones y eso va a estar primeramente para el código para la ciudad. Una de las cosas que Shoshana había mencionado de las elecciones y estos son los que están administrando esta elección. Así que a medida que estamos desarrollando el código de la ciudad para implementar el lenguaje de la carta, estar trabajando cercanamente con la oficina que estamos en que se ha administrado en las elecciones. Así que no es un proceso inusual sobre el lenguaje y convertirlo en un código trabajable, pero en este caso no lo hemos hecho, así que los detalles específicos de Ranchos Boys, el alcalde va a estar ahí por las reuniones. Tiene que haber mejores prácticas establecidas, así que me pregunto si cuánto va a ser eso. Así déjenme recordarles de que no son decisiones 24 horas del voto, así que absolutamente tenemos una guía de tiempo de cuando tenemos que establecer estos cambios. Tiene mi compromiso, el compromiso del equipo y esta es nuestra prioridad más alta. Así que hay muchas organizaciones que están apoyando el Mayor Council, formas de gobierno. Son organizaciones nacionales, códigos de modelos que para nosotros tomar. Así que absolutamente vamos a estar trabajando con eso y
pienso de que si vamos a estar trabajando con aumentar la capacidad de nuestro equipo, absolutamente presentamos capacidad para poder responder alguna de estas preguntas. ¿Hay alguna ciudad en particular que tiene una situación similar? Ah, es la ciudad de Maryland, que es un mayor council, y acaban de añadir un administrador de la ciudad, así que creo que esa sería una buena analogía. Pero sí hay diferencias por la ciudad, así que tenemos que conformarnos con las mejores prácticas que encontramos con la forma Portland. Y si puedo añadir, si voy a tener cena con el presidente de la próxima semana, y así que voy a estar hablando sobre, tenemos ese nuevo administrador de la ciudad y cuál es la descripción de trabajo y las típicas que ICMA va a estar recomendando en todo el país para bastantes ejemplos para poder, a medida que estamos pensando sobre los papeles y responsabilidades dentro de la estructura que la carta ha puesto en mandatos. 3 minutos que nos quedan. Muy bien para nosotros. Creo que esa es una pregunta de Doomsday, pero creo que eso va a tener que ser emitido en escritura. Entonces, tenemos 3 comisionados que han estado hablando contra las propuestas que últimamente que no están de acuerdo con esto. ¿Hay alguna posibilidad de que ellos puedan, en cierto modo, veto esto? O sé que siempre lo pueden proponer en una propuesta en la papela, pero ¿qué más pueden hacer para poder subvertir este proceso? Porque lo que estoy pensando es de que no sé cuáles son las posibilidades aquí para este cónsul. Esa es una muy buena pregunta. No hay nada que garantice en una democracia de que las personas estén actuando bien, pero he estado haciendo esto por 38 años y lo he hecho en todos niveles de Oregon, en Oregon. Y he visto todavía a alguien que va a estar en contra del lenguaje de la Constitución y vote no solo porque no le guste. No, ¿cuál es su persuasión política? La mayoría de las personas en las oficinas elegidas están ahí porque les importa la comunidad y sienten altamente responsables sobre los votantes. Así que no estoy preocupado sobre eso. Tenemos un cónsul que ha tenido bastantes debates grandes y aún así encuentran una forma de poder pasar la legislación y poder mover hacia adelante. Así que también es la legislación y otros cónsules de la ciudad. Así que la suposición es una posibilidad. Pienso que la posibilidad es extremadamente baja. Un minuto. Solo para recordarles que tenemos sitio web, queremos mantenerlo lo más actualizado, lo más posible. Portland.gov, hace transición. Y pues lógicamente gracias por estar aquí. Le apreciamos mucho de que puedan llevar la historia a las personas de Portland y han demostrado de que sí quieren saber más sobre estas propuestas. Así que esta es una parte muy grande de esto. Así que muchas gracias. Y una última cosa para cerrar, sé que todos saben cómo estar en contacto conmigo, Julia, para recibir los correos electrónicos enfrente, así que por favor estén en contacto si hay alguna otra pregunta directamente con la transición. Gracias a todos.